y Dios. Esa es la serie que llevamos a cabo. Vimos la semana pasada a Abraham, un absoluto desconocido de la tierra de Babilonia, que Dios decidió tomar y hacer un pacto con él como iniciativa propia y demostrar así que a través de un hombre que forma una familia, Dios puede construir el reino que él tenía en mente en el jardín del Edén. Ahora entramos en su sucesor, en Isaac, y vamos a ver en Isaac algunas lecciones que nos ayudan a nosotros a ver cómo, qué prevenir y qué tomar en cuenta para hacer que Dios venga a mi casa. En Génesis capítulo número 26, versículos número 3 al 5 dice así: Dios le dice a Isaac renovando el pacto con él: reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Ahí vemos la fidelidad de Dios. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y mire qué importante la base que Dios puso. Porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. No hay duda que la clase de relación que nuestros antecesores tuvieron con Dios generarán una plataforma que facilitarán que esa bendición de Dios continúe con nosotros. De esa manera no se interrumpe las posibilidades de que esa promesa de Dios siga extendiéndose a través de nuestras generaciones. Bueno, tenemos un serio problema hoy en día. Hoy como que no nos interesa mucho nuestros ancestros, como que no nos interesa mucho nuestros padres, la generación anterior. Para bien, creo yo, que nuestra sociedad ha puesto mucho más énfasis en los individuos que en la familia. Esto le da mucha capacidad de decisión a los individuos, a los hijos, según van creciendo y van entrando en la sociedad para formar sus propias familias. Pero, ¿qué hay de todo lo bueno que nuestros padres experimentaron? ¿Cómo podemos servirnos nosotros de esa bendición que Dios ha vertido en nuestras familias? ¿Cómo llevarnos nosotros a la nueva tierra, a la nueva descendencia que vamos a crear, esa bendición que acompañó a nuestros padres? Este es el primer asunto importante. No debiéramos desconectarnos con nuestros antecesores, sobre todo si nuestros antecesores tuvieron una relación personal con Dios, porque esa es una fuente de bendición, ¿verdad? Que no debemos desproveernos de ella, la vamos a necesitar. No solo a nuestra familia, también esa promesa de Dios. Ya habíamos visto que en Abraham había dado Dios 3 promesas. Dijo: te voy a bendecir con nación, con tierra y con descendencia. Bueno, la realidad es que este pacto que Dios hace con Isaac, Él lo cumple. Se ve a través de la historia del patriarca Isaac que prospera mucho más que Abraham en cuanto a riquezas. Isaac llegó a ser extremadamente rico. Vemos además que él también prosperó en cuanto a la nación, era mucho más extensa las posibilidades que Isaac tenía a la que tuvo Abraham. Y la tercera cosa fue con respecto a descendencia. Bueno, tenemos aquí que Isaac, a diferencia de Abraham, tiene mellizos. Estos mellizos obviamente iban a multiplicar mucho más la descendencia de la promesa. Pero, ¿en qué falló Isaac? Tenemos que recorrer la historia de Isaac desde un poquito más atrás para darnos cuenta. En realidad esto está un poco no tan a la vista para el lector común del Antiguo Testamento. Pero hay un aspecto interesante que tiene que ver mucho con Isaac.
Y me remito un momento a la escena donde Abraham va a sacrificar a su hijo. Eso es una escena importante que Dios usará para cumplir su promesa. Pero imagínese a Isaac allí, en medio de la posición del cordero sacrificial. En ese mismo momento, Abraham hace una confesión a partir de su entendimiento de lo que está pasando ahí, que muchos de nosotros hemos malinterpretado. En cuanto Abraham va a usar el cuchillo sobre su hijo, pues ahí aparece una voz del cielo que dice: no le hagas daño a tu hijo, a tu primogénito. Y aparece allí una sustitución de Dios. Allí Dios le dice: levanta tu vista. Él levantó el cuchillo y Dios le dijo: baja el cuchillo, pero le dijo: levanta tu vista. Y cuando Abraham levanta su vista, lo que ve allí es un carnero enredado entre la maleza, a lo que le permite a Abraham retomar a su hijo y ver cómo la promesa que Dios habló a él con su descendencia, que fue el eslabón más débil para Abraham, pues Abraham exclama allí: wow, dice, este lugar es bendito, Dios proveerá. Exactamente, es una frase que nosotros hemos usado mucho para hablar de que Dios va a suplir. Bueno, en realidad la palabra proveer allí no se está haciendo referencia a otorgar lo que nos haga falta. El verbo que se usa allí significa más bien ver, y está en relación con la exhortación que Dios le dice que levante la vista y vea. Abraham lo que está diciendo ahí no es que Dios suplirá, sino es que Dios verá con anticipación. Dios vigilará en lo adelante. Dios verá por nosotros. Y esto es importante porque la posibilidad de Abraham de haber visto lo que Dios había hecho, no solamente con poner el carnero fue el final del camino, pero todo lo que Dios había dicho que le había pedido a Abraham que hiciera hasta allí, Abraham ahí reconoce que Dios había visto mucho más adelante de lo que él podía ver. Y eso le fortalece su fe. Isaac es el objeto que llega al final del camino, y porque Dios había visto de antemano, tenía de antemano un plan, pues Isaac puede vivir. Isaac puede ser continuidad de la promesa. Y esto contrasta mucho con el hecho de que al final de la vida del patriarca, el patriarca queda ciego. O sea, hay un contraste allí. ¿Cómo es que donde prácticamente renace Isaac? Su padre declara que Dios ha visto por ellos en la promesa. Y que él, cuando tenga que darle la bendición a sus hijos, sencillamente no puede ni siquiera identificar un hijo sobre otro. Usted conoce la historia, cómo Jacob trata de suplantar a su hermano Esaú, que era el mayor, y él que debía recibir la bendición. Y aquí está justamente el error de Isaac. Y de aquí yo quiero anticipar un mensaje. La realidad es que invitar a Dios a nuestro hogar, a nuestra vida, en el espíritu que Isaac debía haber heredado, era saber de que Dios anticipa todas las cosas en nuestra vida. Él tiene un plan y nos va descubriendo ese plan en la medida en que nosotros vamos abocándonos a circunstancias difíciles. Nosotros, en nuestra familia, los cabezas de familia, cuando afrontamos circunstancias difíciles, cuando se nos cierra el camino, nos desesperamos y enseguida salimos a ver qué puerta se nos abre de todas las que tenemos por delante. Sin embargo, lo que Dios nos enseña aquí a los cabezas de familia es que nosotros seamos finos a la hora de visualizar. Dios va a cumplir sus promesas están en el futuro, pero nosotros tenemos que tener esa capacidad de esperar, ver lo que Dios quiere revelar.
Entonces el desespero no tiene lugar en nuestra familia, porque el desespero del padre pues enseñará el desespero a los hijos y generará un ambiente de inseguridad y de desespero en la familia. ¿Y a dónde se dirigirá una familia con desespero? Pues una familia desesperada, una familia que no aprovecha dentro de la promesa de Dios la capacidad de Jehová Jireh. Jehová mirará hacia adelante y nos permitirá a nosotros ver lo que Él ha preparado para nosotros. Si nosotros no vemos en los momentos claves lo que Dios quiere hacer, lo que Dios va a hacer con nosotros, pues estamos ciegos. Y ciegos, aun cuando tengamos la promesa, aun cuando tengamos la bendición, no vamos a poder transmitirla en la manera en que pudiéramos hacerlo. Lo vamos a hacer irresponsablemente y vamos a permitir incluso que nuestros hijos o en nuestros familiares haya oposición, hayan diferentes perspectivas y cada uno de ellos luche por esas perspectivas. Y en nuestro hogar, esa bendición que Dios quiere transmitir se malogre y genere un ambiente de desagrado y de contienda en nuestros hogares. Así que Isaac es el patriarca que nos advierte a partir de su propia experiencia de que él no pudo ver como su padre pudo ver, pudo alzar sus ojos hacia adelante para ver el proyecto de Dios. Que su padre lo haya hecho salvó la vida de Isaac, pero Isaac no lo pudo hacer. Isaac no pudo comprender. Su esposa se la buscó su propio padre. Él sí en otras cosas se desarrolló adecuadamente, pero no en lo concerniente a la familia, a la descendencia. Hoy te llamo la atención. Veamos, Dios sí tiene promesa y Dios sí camina de la mano de cada familia, porque Él sabe que en el seno de cada familia está el reservorio de la promesa que Él quiere mantener y darle continuidad. Pero necesitan hombres y mujeres con discernimiento, hombres y mujeres que puedan proveer, que puedan ver adelante lo que Dios viene preparando para que sigamos en ese camino. De lo contrario, nos encontraremos cuchillo en mano, siendo capaces de terminar con nuestra propia descendencia, con nuestra propia familia, con las promesas que Dios le ha dado a ellos. Así que Isaac nos recuerda, abre los ojos, dile a Dios que venga a tu casa y que te ayude a ver para que no termines ciego. Y ciego acabes provocando toda una dinámica familiar que ponga en peligro no solamente tu descendencia, sino también la promesa de Dios. Gracias a Dios que a pesar de esto, su plan, Él lo supo encaminar a través de Jacob para que su promesa no dependiera de la habilidad o la fidelidad de los patriarcas. Así de fiel es Dios. Pero nosotros hagamos nuestra parte, que nosotros podamos contribuir a que esa bendición pase lo más felizmente posible y más abundantemente posible. ¿A quién? Al que va delante de nosotros. Que así podamos nosotros también proveer anticipadamente lo que Dios va a seguir haciendo, aun cuando nuestros días lleguen a fin. Vamos a orar porque necesitamos seguir aprendiendo de cómo Dios esta promesa garantizó que fuera de familia en familia, aun cuando cada una de ellas tuvo sus desafíos, sus desaciertos, sus errores y sus incluso pecados. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad y queremos, Señor, aprender de la revelación que tú nos has dado a través de estas familias de patriarcas. Las primeras, las iniciadoras, Señor, las que vivieron la promesa en su estado más crudo, más inicial, más primario. Ayúdanos, Señor, en este caso, a aprender de Isaac,
que no debemos quedarnos ciegos en el camino, que debemos aprender a proveer, a ver de antemano. Y para eso abrimos las puertas de nuestra casa, abrimos el corazón de los líderes de las familias. Y queremos, Señor, que nuestros hijos puedan ver, en la medida que crecen en el seno familiar, que tienen un padre, una madre, que pueden mirar hacia adelante y esperar, ver allí, Señor, la continuidad de la promesa. De manera que cuando nos toque entregarles el batón a nuestros hijos, ellos también busquen adelante, como sus ancestros, bajen el cuchillo y levanten la vista y puedan ver allí cercano la solución de la promesa para sus hogares también. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias y te bendecimos. Amén.